Primera de Pedro 5:1. Hoy entramos oficialmente a la recta final de Primera de Pedro. Estaré usando la Reina Valera 60. Y es nuestra predicación número 25 de esta serie consecutiva. La titulamos así: Consejos apostólicos para pastores. Consejos apostólicos para pastores, como subtítulo: deberes y promesas. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Amén. Bien, hermanos, en nuestro contexto hemos visto recientemente Pedro ha declarado que el juicio ya ha comenzado en las tribulaciones que la iglesia dispersa estaba viviendo. Entonces, esto nos hace pensar que no solo miembros habían sido afectados por el fuego de la prueba de la tribulación, sino muchos pastores también habían emigrado afectados por la terrible persecución. Así que Pedro, llevado por una preocupación entonces integral, porque está preocupado por todos los miembros, ahora le dirige unas palabras de exhortación y de consuelo a esos pastores. Démonos cuenta entonces los distintos tipos de personas a los que Pedro ha hablado, ¿no? Y eso es muy especial. No solamente los trabajadores, los esposos son parte de la iglesia local, los pastores también. Ellos también necesitan palabras de consuelo, ¿sí? Cerca del final de la primera epístola, el apóstol entonces dirige palabras pastorales a la iglesia local, especialmente dirigidas a los pastores. Bueno, estaremos estudiando esta enseñanza en 3 puntos. El primero, vamos a ir del 1 hasta la primera parte del 2, el principal deber del pastor. Segundo punto, versículo 2, la segunda parte, y el 3, consejos contra la avaricia y el despotismo. Y tercero, el versículo 4, vamos a ver promesas y aplicaciones. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, versículos del 1 a la primera parte del 2, el principal deber del pastor. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apaciente la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Notemos que el apóstol comienza esta sección con palabras de ruego. Y él es apóstol, tiene autoridad apostólica, pero no habla en ese sentido. Bueno, pues sabemos que sí está hablando con autoridad apostólica, pero me refiero a que no la está sacando a relucir en ese momento para que le hagan caso. Él está hablando con rogativas, mostrando ese tacto pastoral sabio y dulce con sus lectores. Notemos que Pedro no habla con ínfulas, ¿no?, de autoridad, no es imponente, ni tampoco muestra que tiene alguna especie de poder administrativo
sobre los demás ancianos, ni siquiera sobre la iglesia. Por eso habla de esta manera, o sea, esta manera como Pedro habla no nos deja ver ni un asomo siquiera de que él haya sido un papa o algo así. Definitivamente esa idea es un mito. Por otro lado, le habla a los ancianos con un consejo pastoral muy hermoso para que cada anciano vele porque cumpla a ellos, cada uno de ellos, estos deberes. Eso también muestra la independencia de las iglesias locales, sin que hubiese alguna especie de consistorio o presbiterio que las unificara, sino que todas estaban unidas en la verdad de Cristo y la palabra exclusivamente. Otro detalle que notamos: Pedro se dirige a los pastores como a iguales, ¿sí? Es otro detalle muy especial. Él tiene credenciales que demuestran quién es, pero él habla como un anciano que es digno de imitar, como alguien que es el compañero de ellos. Con esas palabras él nos ha dicho: él es un apóstol del Cordero, él es un testigo de los sufrimientos de Cristo, pero él también es un participante, como todos los cristianos, de la gloria de Cristo que será revelada cuando Cristo regrese. Ya esto nos lo ha dicho antes, leámoslo en algunos textos. Primera de Pedro 1:5. Dice en la segunda parte: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora miren el 7. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. ¿Sí? Segunda parte del versículo también. Miren 4:13. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Esa gloria de la que está hablando aquí Pedro ya la ha mencionado varias veces, todas estas veces que acabo de leerles. Y es algo que no está dedicado exclusivamente a pastores, todos, aquí estamos viendo, todos los cristianos van a disfrutar de esa gloria. Pero pasa que los pastores, aunque son miembros de la iglesia local, ellos fueron escogidos por el Dios Trino y por la propia membresía para ejercer un servicio especial, ¿sí? Entonces Pedro, a través de esta sección, quiere mostrarles los deberes que ellos tienen, de qué se deben cuidar, y una manera de incentivar su labor es prometiéndoles algo. Aunque ellos no lo hagan, pues con miras en ese premio, hay una promesa detrás de toda su labor. ¿Cuál es el primer deber del pastor, o el principal de todos? Dice: apacentar la grey de Dios. Son cosas que ya hemos visto antes, hermanos, en otros contextos, en otras predicaciones, pero en nuestra serie expositiva estamos ahondando más en ello. Y por otro lado, aunque son palabras dirigidas a pastores, no por eso podemos perder de vista la practicidad que tiene para cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, de todas formas, tengamos un corazón atento a lo que el Señor nos dice. Dice la mesita: pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente. Cierro con eso. Hermanos, en solo esa línea hay varias implicaciones. Primera línea, o primera implicación, mejor dicho, que las almas no son de los pastores. Las almas le pertenecen solo a Dios. Las almas o las ovejas les han sido confiadas a ellos, o mejor dicho, un remanente de ellas les ha sido confiadas a estos ancianos para que lo apacienten. Y ese apacentar significa
básicamente dos cosas. Primero, protección. Protección, dice, cuídenlas. Segundo, guiarlas, o sea, dirección. Pero ¿cómo se logra eso? Porque la ilustración es fácil, un pastor llevando ovejitas, esa es la ilustración que tiene en mente y que pues para el cristianismo es algo en cierta manera familiar, ¿sí? Podemos imaginarnos al pastor con su vara y su cayado yendo al frente y las ovejitas pues siguiéndolo. Pero eso parece como una caricatura para nosotros en nuestra cultura occidental. Pero siendo realistas, ¿cómo se traduce eso en la vida real? A la vida práctica. Bueno, básicamente así. El pastor protege y guía al rebaño, ¿cómo? No pues yendo, vigilando a cada uno, o mejor dicho, poniendo su cuerpo para que no les pase nada, o guiarlas diciéndoles qué es lo que deben hacer todos los días, o no está hablando de eso, está diciendo es que a través de una enseñanza sólida de la palabra de Dios, les da lo necesario para ellas discernir por sí mismas cómo cuidarse del pecado, del mundo, de Satanás, y qué principios y parámetros deben acatar para llevar una vida de santidad. Esa es la forma como los pastores protegen y guían al rebaño, a través de una enseñanza sólida de la palabra. Y esto va a conllevar a su vez que sean defendidas las ovejas de falsas doctrinas, falsos maestros y de divisionistas, algo que ya hemos leído varias veces antes, Hechos 20, 28 al 29. ¿Se acuerdan que ya decía que el Espíritu Santo había puesto como obispos a los ancianos, sabiendo que habían lobos rapaces que saldrían entre ellos? ¿Se acuerdan? Entonces aquí vemos lo que significa apacentar la grey de Dios, alimentar a las ovejas con una preparación de la palabra que sea para ellas digerible, comprensible, ¿sí? Y ellas pues van a poder discernir cuando hay una herejía. Ya a esas alturas los hermanos pueden darse cuenta, pueden ser sutiles, perspicaces, sagaces, pueden pillar, pescar cuando algo está mal, cuando alguien enseña algo erróneo, cuando alguien enseña algo con un mal interés o cuando una enseñanza tergiversada, lo pueden captar, ¿sí? Porque ya están formados bíblicamente para eso, ¿sí? Pero puede pasar que hayan ovejitas que quizás no comprendan con la misma rapidez o facilidad, entonces el pastor por ellas sí está dispuesto a defenderlas. Por ejemplo, una reprensión o un regaño. Si una de las ovejas está escuchando un falso maestro, una corrección abierta, directa o incluso pública en una asamblea, me refiero a una reunión de membresía, por ejemplo, si de pronto un miembro dice una intervención con una enseñanza que es errónea, con una herejía, y la persona pues no sabe, el pastor tiene que corregir eso inmediatamente, ¿cierto? Si por ejemplo de entre nosotros o a la iglesia llegasen personas con ideas extrañas, también deben ser parados por el mismo pastor. Y si alguien también genera chismes, partidismos, sectarismos y divisiones en la iglesia, el pastor mismo tiene que enfrentarlos, como sabemos en Tito 3. En fin, eso es lo que significa apacentar, ¿ven? En una sola línea hay muchas cosas, y ese es el principal deber de un pastor. Ahora, léanlo otra vez. Dice algo que llama mucho la atención. ¿Se acuerdan? Prácticamente está diciendo, háganlo voluntariamente y no por la fuerza. ¿Cómo un pastor puede pastorear por la fuerza? O sea, como si él estuviera obligado a hacerlo. Bien, aquí lo que nos está diciendo es que esta loable labor de apacentar la grey no debe realizarse con ese desinterés, como cuando alguien hace algo por cumplir, ¿sí? Como por mera obligación. La Nueva Biblia de las Américas dice, debe hacerlo como quiere Dios. ¿Quién
puede pastorear por obligación? ¿Cómo sabemos que alguien está pastoreando obligado? O sea, es como difícil verlo, pero no, hermanos. Es difícil de pronto captarlo, pero es muy común, aunque no parezca. Todo aquel que asume la magna responsabilidad del ministerio como resultado de una imposición humana, él está sirviendo y está pastoreando por obligación, ¿sí? Prácticamente porque se comprometió a cumplir cierta función, le toca. Ejemplos: nepotismo, es decir, el pastor, que es una persona de avanzada edad, llegó a una edad donde su salud o sus fuerzas no le dan para estar al frente de la iglesia, entonces hereda a su hijo el pastorado, y así pasa la administración de la iglesia a la familia del pastor. Eso es un ejemplo de alguien que pastorea por fuerza y no voluntariamente. ¿Ven que es más fácil, es más común de lo que uno se imagina? Esos que heredan el cargo, prácticamente. Hay otros, los que abren una congregación porque son profesionales desempleados. Entonces, como algo que murmura mucho el mundo, abrir una congregación, iba a usar la expresión que usan, pero me parece muy grotesca, no la quiero usar, en búsqueda de una estabilidad financiera, con ese propósito. Ellos lo hacen prácticamente por fuerza y no lo hacen voluntariamente. Tenemos también esas iglesias sanas que están tan preocupadas porque haya pluralidad de ancianos que quieren ordenar al primer varón que sobresalga. Entonces, este hermano tiene los requisitos. ¿Y cuánto tiene de miembro? No, pues llegó hace 6 meses o este año. Sí, con tal de llenar el vacío, sin evaluar, sin un tiempo extendido de testimonio, de formación, entonces ya lo colocan, hermanos. Eso lo hemos visto hasta en iglesias reformadas, o que dicen ser reformadas, donde hay un compromiso. Nosotros tenemos un compromiso porque exista pluralidad de servidores, tanto pastores como diáconos, pero no por eso podemos llenar las vacantes así a diestra y siniestra. No se puede, hermanos. Hacerlo así, el que acepta esa responsabilidad de esa manera, lo está haciendo por fuerza y no voluntariamente. También tenemos el caso de aquellos que se dejan nombrar por la presión de la gente. Entonces la gente le ve cualidades, le ve capacidad de retórica, que se expresa bien, hasta canta bonito. ¿Por qué usted no predica o no se encarga de la iglesia? Y empiezan así prácticamente a empujar a la persona para que asuma esa responsabilidad y termina pues haciendo caso. Ahí vemos que está sirviendo por fuerza y no voluntariamente. ¿Ven? Y tenemos otro caso, y con este termino los ejemplos. El que ha sido ordenado y pues cumplió todos los requisitos, se hizo adecuadamente, pero fue ordenado correctamente, pero está embargado por la pereza. O sea, ya sirve prácticamente mecánicamente, ¿sí? Como alguien que está ejerciendo el pastoreo, pero con frivolidad. Espiritualmente está frío, no tiene ese calor que se requiere para apacentar la vida de Dios. ¿Ven? Entonces es muy fácil, dense cuenta, hacerlo por fuerza, por obligación y no voluntariamente. Ninguna de estas fuerzas externas es motivo suficiente para aspirar al ministerio pastoral. Pedro nos está diciendo, debe haber un deseo ferviente por servir en el aspirante. Y ya sabemos, por ejemplo, Timoteo dice, el que anhela obispado, buena obra desea, 1 Timoteo 3. Es una buena obra y está bien. Es más, para poder servir en el pastorado se requiere aspirarlo, desearlo, añorarlo, quererlo, ¿sí? Pero no es solo eso, no es solamente desearlo, una especie de elemento subjetivo,
sino que también se requiere que la iglesia, la membresía, evalúe a ese aspirante a la luz de los requisitos bíblicos de Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Ese sería un elemento objetivo. Entonces, no es solo que él quiera o que la iglesia lo vea, sino que ambas cosas coexistan, que la persona quiera y la iglesia también lo vea. Ahí esa persona sí es llamada por Dios. ¿Ven? Hermanos, este consejo, que es el primero, cobra mayor significado cuando recordamos el diálogo por medio del cual Jesús restauró a Pedro. ¿Se acuerdan? En Juan 21. Juan 21:15. ¿Se acuerdan? Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que Jesús le dijo ese día, ahora Él lo está transmitiendo a sus consiervos, a sus pastores, hermanos. Bien, apacentar fue precisamente la labor que le delegó Jesús a Pedro. Y ya aquí está él avanzado en edad, en servicio, en experiencia, en años. Es necesario, como él pues va a morir, que transmita ese deber que se le delegó a él una vez a los otros, a sus compañeros. Bien, vamos al segundo punto: consejos contra la avaricia y el despotismo. Versículo 2. Segunda parte dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En primera instancia, ¿qué era? Apacienten la grey, pero no por obligación, sino voluntariamente. Segundo, el segundo consejo que da Pedro a los pastores tiene que ver con el cuidado de intereses ocultos. Porque pasa algo, hermanos. Las iglesias bíblicas históricas siempre han reconocido a los pastores un salario con ocasión de su servicio a tiempo completo. Siempre ha habido esa remuneración monetaria a favor de los ministros, ¿sí? El problema es que ese deber cristiano puede llegar a convertirse en una incorrecta motivación para algunos que ven en el ministerio una oportunidad de enriquecerse o de percibir un dinero aparentemente fácil. Bien, entonces lo que Pedro está diciendo es: cuidado con su motivación detrás de aspirar al ministerio, ¿sí? No pueden pretender que sea dinero fácil o una manera de explotar a la gente para poder comprar la finquita que nunca pudo comprar, el carrito que nunca pudo comprar, y así pues en nombre de Dios, en nombre del servicio y en nombre de su derecho pastoral, entonces enriquecerse, porque eso ya violaría el derecho precisamente del pastor. El derecho del pastor es a recibir un salario cómodo para la subsistencia suya, de su hogar, para que pueda hospedar también a otros, pero ya al borde del enriquecimiento, eso ya es antibíblico. Bien, entonces dice Pedro: en vez de eso, ustedes conserven un ánimo pronto. ¿Qué es ánimo pronto? ¿Qué es eso? Dice la pechita: de todo corazón. Ánimo pronto se refiere a estar sinceramente disponibles para atender a las necesidades de la gente. Ese es el verdadero motivo.
O sea, el motivo no es lo que pueda uno ganar de la gente, sino el motivo es lo que uno puede hacer por la gente. ¿Sí? Es no pretender una especie de pago por cada cosa que haga, ¿sí? Pero sí es atender cada vez que lo necesiten. Está ahí. Eso es el pastor. Anota ese pasaje, Romanos 1:15. Ahí Pablo habla en ese sentido. Una motivación que oculta ambiciones personales, o peor, que se manifiesta en exigencias materiales, ya es evidente que es una ganancia deshonesta. Ya es alguien que busca ganancias deshonestas. Yo he sabido de casos de iglesias reformadas, o vuelvo y digo, que dicen que son reformadas, donde el pastor hasta presenta un inventario o una especie de propuesta salarial, o sea, él exige cuánto se les debe pagar. Y no tiene en cuenta muchas veces que tienen iglesias jóvenes o pequeñas, pero prácticamente exigen que se le pague tanto. He sabido también de casos de pastores que tienen a sus hijos en colegios privados y trabajaban en lo secular de manera profesional muy bien y vivían muy bien, pues ahora cuando llegan al ministerio quieren seguir teniendo el mismo nivel de vida. Entonces le exigen a la gente que se le pague lo que antes se le pagaba a él en su trabajo anterior. O sea, eso no se puede hacer, hermano. No podemos exigir. La iglesia tiene el deber de dar. De hecho, es una obligación del evangelio que la gente dé, pero eso hace parte del deber de las personas y no de la exigencia que desde acá se haga. ¿Me hago entender? Es decir, el pastor no tiene derecho a exigir. La gente debe dar, pero el pastor no debe exigir. ¿Bien? Entonces, esto nos lleva, hermanos, a considerar algo. Es importante que la iglesia local cuide el corazón de su pastor. ¿Cómo? Reconociéndole un salario congruo por el cual no se tenga que enredar en trabajos ajenos. Si no se le provee el salario adecuado, va a pasar como los sacerdotes de Malaquías. Van a terminar trabajando en otras cosas y el templo se va a ver abandonado. Eso también es pecado, eso también está mal. ¿Sí? La manera de cuidarlo es esa, garantizando un ingreso congruo a él como servidor y anciano. Y otra manera de cuidarlo es conocer la manera, o mejor dicho, los ingresos que tiene. Que el pastor debe ser una persona tan abierta, tan transparente, que los hermanos conocen sus ganancias, sus ingresos, su condición de vida, su manera de administrar el dinero. Eso significa o implica que nunca es recomendado que un pastor maneje el dinero de la iglesia. Es importante que la contabilidad de la iglesia la lleve otra persona, preferiblemente profesional en la materia. Bien, también implica que el dinero de la iglesia no puede ser manejado al antojo del pastor, sino que debe ser conocida su administración por toda la iglesia. Bueno, esas son las formas de cuidar el corazón del pastor. Bien, y el último consejo que da Pedro es con relación a la actitud que tiene el pastor con los hermanos. Que dice, los pastores también deben cuidarse o eviten a toda costa enseñorearse del rebaño, porque el Señor de la iglesia es Cristo, no el pastor. Bueno, ¿de qué manera un pastor se enseñorea al rebaño? Con una actitud déspota. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabemos, cómo identificamos que alguien es déspota o que tiene esa mala actitud? Primero, es una persona insumisa a las limitaciones. No quiere que se le coloquen condiciones, que se le supervise su vida moral, su vida familiar.
¿sí? Prácticamente quiere que lo dejen crear reglas, inventar reglas en la iglesia y que lo obedezcan, y que nadie puede de pronto decirle que no está bien, o mejor dicho, alguien que crea y inventa reglas pero ni siquiera él mismo las acata, ¿sí? Una persona abusiva de poder, o una persona que es celosa de cualquier prospecto de servidor. Ahí vemos un déspota, una persona que se siente amenazado cuando hay varones aptos también, cuando aprovecha cualquier oportunidad para ridiculizar, sea en público o incluso con los hermanos, ¿sí? Ahí vemos una actitud déspota también. Es bastante triste. Yo también he visto casos así de pastores que se han acostumbrado tanto a un sistema monovispal, donde ellos son los únicos, las cabezas, las autoridades, los que crean reglas, pero que nadie les puede corregir, que cuando hay varones mejor capacitados que ellos, prefieren ignorarlos, prefieren incluso hacer burlas de ellos en plenos cultos. Esos son los diótrefes de los que habla las cartas de Juan. Leamos un pasaje, Mateo 20, 25. Dice: Jesús, llamando a los 12, les dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese tema ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Fue una enseñanza memorable para todos nosotros. Precisamente, hermanos, ese fue el pecado de los reyes de Judá. Anote Ezequiel 33, del 3 al 5. El pecado de los reyes de Judá fue abusar de su autoridad, enseñorearse del rebaño, explotar el rebaño. Y se supone que ahora en el nuevo pacto no vamos a cometer los mismos errores del antiguo pacto. Dios nos guarde de ello. Entonces, hermanos, a decir verdad, todo varón que aspira al ministerio con la finalidad de obtener estatus, posición, control, no está llamado por Dios para pastorear, porque el Señor no comparte su gloria con nadie y solo Él es el Señor, y eso incluye a los pastores. Los pastores no pueden robarle la gloria a Dios ni pueden hacerse señores como una especie de vicerreyes en la iglesia. No, son mayordomos, representantes y siervos. Esto nos enseña, hermanos, que la autoridad delegada por Cristo no es algo que los pastores deban ganarse a través de tráfico de influencias, o competitividad, o soborno, manipulación o intimidación. Esas son actitudes también despóticas. Por el contrario, ¿cuál es el consejo de Pedro? Versículo 3. En vez de tener esa actitud, ¿qué dice? Sean ejemplos, siendo buen ejemplo. Esa es la mejor manera de ser reconocido como autoridad. Ser ejemplo. Leamos Tito 2:7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Eso es el ejemplo. Ahí está. Anote también este otro, 1 Timoteo 4:12. Y saben, cuando Pedro está hablando de esto, él lo hace con mucha propiedad porque él mismo es ejemplo de estas cosas. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los consejos? El primer deber fue apacentar la grey. ¿Y los consejos cuáles son? No lo haga por obligación o fuerza, sino voluntariamente. El segundo es, no lo haga por una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El tercero, ¿cuál fue? No se enseñoree de ellos, sino sea ejemplo. Esas tres cosas las tiene Pedro. Claro, le brindó palabra de ánimo a la luz de la escritura y de la doctrina a los hermanos. Animó a los pastores a imitar su ejemplo y a imitar su autoridad. O sea, él está aplicando los tres consejos, él mismo los tiene en su vida. Bueno, ahora tercer y último punto, promesas y aplicaciones. Versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hermanos, esta sección nos enseñó que los pastores juegan un papel muy importante tanto en tiempos de paz como en tiempos de persecución. Por eso es necesario que la iglesia conozca cuáles son las obligaciones bíblicas de un pastor y a la vez cuáles son las virtudes que Dios demanda de ellos. Porque es que la iglesia es la que tiene la libertad para escoger a sus pastores, evaluarlos e incluso disciplinarlos dado el caso. Y por supuesto, también valorarlos, apoyarlos y bendecirlos. No olvidemos algo, hermanos. Podemos leer a buenos pastores. Podemos ser beneficiados con buenas prédicas de otros pastores. Pero el Señor nos ha llamado a la sujeción y a la honra con el pastor que tenemos nosotros. Bien, por aquellos que Dios nos dio en nuestra iglesia local, aunque no sea un hombre famoso, aunque no sea bien hablado, o incluso aunque no sea maduro en años en comparación a otros. Ser pastor implica muchas cosas. Ser pastor implica involucrarse con las personas, conocerlas. También significa admitir opiniones, correcciones. Ser pastor implica reconocer cuando no sabemos algo y estudiarlo. Significa retractarnos cuando hemos cometido un error. Significa alentar a que otros varones sirvan y también aspiren al ministerio. Ser pastor implica ver a los hermanos madurar, a los niños crecer. Ser testigos de los efectos del pecado y del orgullo en los hogares. Conocer creyentes con corazones tiernos y sumisos y otros que son incorregibles e ingratos. Ser pastor implica llorar por impotencia cuando hay resultados humanamente esperados que no llegan. Dedicar tiempo para formar personas que luego prefieren mostrarle admiración y reconocimiento a otros. Implica corregir a creyentes en pecados secretos y exhortar a los que son inconstantes, fríos e indiferentes. Eso es el pastor. Pero no es todo. Hoy Pedro nos recuerda la faceta olvidada de ser pastor. Ser pastor implica ser tentado por ver el ministerio como una obligación que ya no se puede eludir. Ver el ministerio como una carga emocional que pudo haberse evitado eligiendo otra carrera. Como un trabajo del cual puede lucrarse. O como una oportunidad de vanagloria y dominio.
Para terminar, digo lo siguiente, hermanos. Como hijos de Dios, los pastores disfrutarán de la gloria de Cristo en su segunda venida. Colosenses 3:4. Pero como ministros oficiales de su iglesia visible, a los pastores les aguarda una corona incorruptible de gloria. Y esa corona la recibirán ellos directamente del príncipe de los pastores. Así que, hermanos, esta labor pastoral muchas veces se ve infructuosa, mal valorada, mal pagada, ingrata, despreciada por la gente, pero está cobijada por una promesa de parte de Cristo. Y eso es suficiente aliento para seguir adelante. Amén. Oremos.